Cierre sus ojos ahí donde está y levante sus manos. Esta semana va a comenzar siendo una semana de poder, un servicio de poder, un servicio de unción, un servicio en donde los dones del Espíritu se van a comenzar a mover de una manera que jamás hemos visto a Dios moverse. Y con en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 aleluya. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Siento fuertemente un espíritu de oración en este lugar. Creo que acá en esta iglesia se van a desatar llamados. Se van a hacer un llamamiento a aquellos jóvenes y a esta multitud para poder impactar no solamente a Nueva York y no solamente a Nueva Jersey, pero al mundo completo. Vamos a trastornar a este mundo con la doctrina. Vamos a voltear las cosas y vamos a decirle y a declarar al mundo que aún hay una iglesia apostólica pentecostal que aún sigue bautizando en el nombre de Jesús, que aún sigue siendo bautizada con su Espíritu. Aleluya. Quiero llevar su atención rápidamente al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, y quiero darle honor aquí al pastor Jenner Puentes por la oportunidad de tenernos aquí en este lugar. También honor al hermano David Puentes, al director de esta conferencia, por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en este lugar. A mis amigos igualmente, hay unos amigos aquí del colegio, al pastor Joxán, al pastor Josué, les doy honra a ellos. Como el hermano David estaba diciendo, yo soy parte del colegio bíblico, estoy en mi tercer año estudiando Biblia y teología. Estoy muy emocionado ya por un año más y terminar y a ver lo que el Señor Jesucristo hace y a dónde Él me lleva. Pero todos estos hombres que he mencionado han sido de gran bendición. Cuando yo llegué al colegio bíblico, llegué en mi primer año, ellos ya estaban de salida y pudieron, y tuve yo la oportunidad de aprender de ellos. También igual del hermano Andrew Puentes, que ustedes lo conocen muy bien, es uno de mis profesores allá en el colegio bíblico, y a él también le doy honra por todas las cosas que me ha podido enseñar. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14. La palabra de Dios nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Les quiero llevar otra escritura bíblica en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 3. Vamos a empezar en el versículo 3. Gálatas capítulo 4 versículo 3. La palabra de Dios nos dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Quiero hablarles, predicarles bajo el simple título: el concepto del tiempo. El concepto del tiempo. Puede poner su Biblia a un lado, cierre sus ojos y levante sus manos, y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos comience a hablar de una manera especial. Gracias, Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor Jesucristo. A ti sea todo el poder, todo el imperio, Señor Jesucristo. Tú eres el dueño del oro y de la plata, todo te pertenece a ti, Señor Jesucristo. Y te pedimos en esta noche que tú desates, Señor Jesucristo, toda
cosa, todo pecado. Que tú, Señor Jesucristo, limpies y purifiques a tu iglesia, y que nos hable, Señor Jesucristo, a lo que tú quieres hacer en este tiempo y en esta hora con esta multitud. Te pido, Señor Jesucristo, que toda mente esté lista, todo corazón esté listo, todo espíritu esté listo para entender y recibir lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús, puede decir amén y sentarse con un gran gloria a Dios. Aleluya. La palabra nos habla, y el hombre Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, nos habla y escribe acerca de los momentos en el cual el Señor Jesucristo estaba caminando sobre la tierra, y lo cual el Señor Jesucristo estaba predicando. En este momento el apóstol Juan escribe que Jesús estaba caminando y empieza a predicar, y una de las cosas es que dice que el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. En la otra porción de la escritura del cual estábamos leyendo, el apóstol Pablo está escribiendo cuando hubo el cumplimiento del tiempo. Había un hombre que fue nacido de mujer bajo la ley. Esto es muy importante para la iglesia entender el concepto del tiempo. El concepto del tiempo. Hay diferentes conceptos del tiempo. Un concepto del tiempo, el cual nos enseña la escritura, es una palabra griega que se dice cronos. Este cronos es una palabra que se usa para poder determinar lo que es el tiempo. Este concepto del tiempo quiere decir el tiempo en el cual vivimos, un tiempo que simplemente pasa, el tiempo en el cual podemos contar los días, los meses, los años y diferentes cosas así. El otro concepto del tiempo es Kairos. Esta palabra significa una ventana de oportunidad, una oportunidad para el llamado, para una acción. El Kairos se abre en una oportunidad dada por Dios para que algo suceda en el tiempo. Esto no solamente es un tiempo que pasa, pero este es un tiempo determinado específicamente por Dios para que la iglesia sea fundada y fue concebida. Esto es del cual el apóstol Juan empieza a hablar. El apóstol Juan empieza a escribir que el Señor Jesucristo dijo: este es el cumplimiento del tiempo. Si ve el ámbito espiritual, estaba por todos lados en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne y fue llamado Jesús. En ese tiempo los demonios no sabían ni qué hacer. El ámbito espiritual estaba por todos lados, porque el evangelio estaba siendo predicado. Este es el cumplimiento del tiempo en las escrituras, que finalmente el evangelio pueda ser predicado y el reino de Dios se había acercado. Así que ahora había gente muy curiosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es aquello que está pasando? Ahora vemos que los demonios se están manifestando de una manera que jamás lo hemos visto. Y es porque algo estaba sucediendo en este mundo. El Señor Jesucristo había sido manifestado para la humanidad y para traer salvación. Si ve, ahora estamos viviendo en un tiempo en los cuales estamos viviendo en una etapa en el cual vemos que el enemigo ya no se está escondiendo. El enemigo ya no está trabajando en la oscuridad. El enemigo ya no está trabajando en una manera subliminal. Pero estamos viendo este tiempo que el enemigo ya está atacando directamente a la iglesia. Está atacando y está mencionando directamente a la iglesia. Pero este pueblo de Dios, esta iglesia acá en Nueva York, no va a retroceder, no se va a echar para atrás, pero esta iglesia va a seguir triunfante. Porque es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Estamos viviendo en este tiempo en los cuales el Señor Jesucristo una vez más está llamando a hombres y mujeres para entrar en el fluir de un tiempo profético. Estamos en una transición como iglesia. Estamos en una transición como jóvenes.
de no solamente hablar profecías, pero ver el cumplimiento de profecía. Ya no solamente estamos escuchando a gente dando interpretación de lenguas, pero ahora estamos viendo el cumplimiento de la profecía dada en aquellos servicios. Esa es la razón por la cual tenemos hermanos como David, tenemos hermanos como Yoxani, como el hermano Josué, que bajo la unción del Espíritu Santo deciden hacer esta conferencia. Y usted decide venir. ¿Por qué? Porque usted mismo comprende que no estamos viviendo en un tiempo normal, no estamos viviendo en un tiempo como cualquier tiempo, pero este verdaderamente es el avivamiento de los últimos días. Este es el avivamiento de los últimos días. Los ángeles han sido desatados, han sido llevados a toda iglesia que está decidida de verdaderamente entregarle todo al Señor Jesucristo. Si ve una estructura religiosa, ya no van a funcionar. Lo religioso ya no va a funcionar. Lo tradicional ya no va a funcionar. Ahora verdaderamente necesitamos el poder del Espíritu Santo como nunca antes. Ahora ya no nada más va a ser por la música. Ya no nada más va a ser porque alguien se para acá. No va a ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a comenzar a mover en toda silla, en toda persona, en toda mente, en todo corazón. El Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra como jamás lo ha hecho. Estamos viviendo en un kairos. Estamos viviendo bajo el concepto de una ventana de oportunidad que se le ha abierto a la iglesia para poder orar y ayunar como la iglesia no lo ha hecho antes. Es un llamado a la juventud de esta generación para poder consagrarse como nunca jamás lo ha hecho esta generación. Es un llamado a una consagración radical. Es un llamado a una consagración que mucha gente la va a llamar loca. Es un llamado a un estilo de vida completamente entregado al Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo y estamos viviendo en una generación el cual el pecado simplemente es algo normal. Es algo que jamás se ha visto antes. Gente muchachos, muchachas que todavía ni siquiera son mayores de edad, se les está dando la oportunidad para escoger qué género quieren ser. Y la iglesia se encuentra en este tiempo, se encuentra con la oportunidad y el privilegio más grande que se le ha sido otorgado a la iglesia, y es ser usado por Dios de una manera que jamás se ha visto a la iglesia ser usada por causa del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el evangelio fue predicado. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando escribe el apóstol Pablo, llegó un hombre nacido de mujer bajo la ley para que por fin pudiese redimir al pueblo. Y ahora estamos como iglesia bautizada en el nombre de Jesús y llena del Espíritu Santo, con la oportunidad más grande, una ventana, un tiempo, una posibilidad para poder entrar en una consagración radical, para poder entrar en un estilo de vida radical en el cual el espíritu de profecía, el don de profecía se mueva a través de su mente y a través de su espíritu. Que cuando usted se encuentre en el tren, de repente el Espíritu Santo habla a su mente para hablarle a aquella persona, y aquella persona del cual el Señor Jesucristo le empiece a hablar. De repente usted empieza a imponer manos cuando usted empieza a hablar de Dios, y esa persona en ese momento empieza a hablar en lenguas. Ese es el tipo de cosas que vamos a empezar a ver. El Señor Jesucristo me ha estado hablando mucho a través de los sueños,
Y en un sueño, en un mismo sueño, en una noche estaba yo en una casa y no sabía yo por qué estaba yo en esa casa, pero al estar en esa casa empecé a abrir mi Biblia y empecé a dar un estudio bíblico. En esa casa habían jóvenes y en esa casa, al final de ese estudio bíblico, en una casa, en la sala de una casa, todos los jóvenes que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Después el Espíritu me llevó a otro lugar en el mismo sueño, y afuera de una Walmart estaba yo ahí caminando y había gente que tenía hambre para conocer las cosas de Dios. Y afuera de ese Walmart el Señor me enseñó a mí poniendo manos a jóvenes, y afuera en ese parking lot, en ese estacionamiento, los jóvenes recibiendo el Espíritu Santo. Si ve, no solamente va a pasar en el templo, no solamente va a pasar en la estructura de un servicio el martes o un servicio el domingo. Esto va a comenzar a pasar cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en el tiempo para el avivamiento. Estamos viviendo en el tiempo para el avivamiento. Y déjeme decirle a esta iglesia, después de ese sueño, habían 3 amigos en una tienda, y en esa tienda habían 5 muchachos que estaban predicando, pero no tenían la doctrina correcta. Y al estar ellos hablando con ellos, la historia larga para hacérsela corta, ellos esa misma noche vinieron al colegio, a la iglesia del colegio, y esa misma noche fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esto no solamente se va a quedar en sueños, esto no solamente se va a quedar en visiones, esto no solamente se va a quedar en un momento de oración, pero el profeta Joel escribió que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Esta es la hora, este es el tiempo. Pero necesitamos a una juventud que empiece a construir altares, que empiece a consagrarse, que empiece a orar, que empiece a ayunar, que empiece a entregarle todo al Señor Jesucristo. Aleluya. Acá yo creo que en este edificio, en este templo, en esta iglesia, el llamado a ser apóstol, el llamado a ser profeta, el llamado a ser pastor, el llamado a ser evangelista y el llamado a ser maestro se está yendo sobre toda esta juventud y sobre toda esta iglesia. La cuestión es, usted va a contestar. Usted va a contestar. Porque se le ha abierto esta oportunidad. Y una de las cosas más tristes que podemos ver en la escritura es que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, sabiendo, teniendo fariseos, teniendo saduceos, teniendo a individuos que eran maestros de la ley, teniendo individuos que estudiaban la palabra, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo en el cual el Señor Jesucristo estaba caminando sobre la faz de la tierra, perdieron la oportunidad. Perdieron el concepto del tiempo. Esperando al Mesías y teniendo un anhelo y teniendo un deseo, negaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que no solamente, y quiero tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, pero no solamente porque somos del nombre y no solamente porque somos bautizados en el Espíritu, significa que nosotros no podamos perder el tiempo. Porque un pueblo que fue llamado específicamente por Dios,
que en los campamentos del pueblo de Israel veían la gloria descender. Era una gloria que jamás habían experimentado. Llegó al punto, una porción en la escritura nos dice que los músicos, que los cantantes, que los levitas no podían ni cantar, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan fuerte en aquel campamento. Eso es lo que estamos a punto de experimentar si decidimos entrar en la puerta que el Señor mismo ha abierto para nosotros. El apóstol Pablo escribe acerca cuando estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso y la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, el apóstol Pablo empieza a escribir y empieza a decir que una puerta se había abierto en aquella ciudad, en aquella región. Pero también bajo la unción del Espíritu Santo escribe que había muchos adversarios. Había muchos adversarios en aquel tiempo, en aquella ciudad. Pero lo más importante para el apóstol Pablo era entender que una puerta se había abierto. Yo creo que acá en este lugar el Señor Jesucristo va a comenzar a llamar a jóvenes, a jovencitas, para un ayuno de 5 días. Puede que tal vez no hayas llegado ni al tercer día, puede que lo hayas roto al segundo día, cuando hayas querido hacer un ayuno de 3 días. Pero cuando tú estés en oración, el Señor Jesucristo, Él mismo te empezará a llamar a hacer un ayuno de 5, 10, tal vez inclusive 21 días, 40 días, no sé. Pero el Señor Jesucristo te va a llamar y va a abrir la oportunidad para que tú, que tal vez jamás has ayunado antes, es el mismo Señor Jesucristo que te va a cargar para terminar aquel ayuno y para entrar en una atmósfera espiritual el cual tú jamás has podido entrar. ¿Por qué? Porque jamás habías estado en este concepto del tiempo. Pero el Señor Jesucristo me trajo a esta iglesia para decirle a esta iglesia que la ventana de oportunidad se ha abierto. Este es el tiempo. Esta es la hora para una juventud que se levante. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a orar. Deje que el Espíritu Santo se empiece a mover. Que cuando el Señor se empiece a mover y cuando Él traiga a sus ángeles, esta iglesia esté lista para pedirle al Señor: quédate aquí, quédate en mi hogar, quédate en mi sala, quédate en mi cuarto, quédate en mi vida, quédate. Porque fue en aquel tiempo que cuando el Señor comenzó a moverse y llegó con los ángeles, fue en aquel momento en el cual el Señor le habló acerca de la promesa y le dijo que esa mujer tendría un hijo. Y este era el tiempo de palabra de profecía. Pero también llegó el tiempo en el cual no solamente era palabra de profecía, pero aquella promesa se pudo ver directamente a través de los ojos de Abraham. Hubo tiempo donde sí hubo duda, hubo tiempo donde sí hubo temor, hubo tiempo donde inclusive hubo mentira. Porque cuando Abraham estaba atravesando diferentes ciudades, la palabra de Dios nos dice que le mintió a un rey. Pero esto es algo poderoso, porque a él, Abraham, no lo constituyó a nadie como profeta, no persona humana y no predicador, no pastor, no sacerdote, no. Pero podemos ver en la escritura que mismo Dios le habla a aquel rey y le dice: no tomes de él a su mujer, porque él es un profeta.
El llamado de Dios que está a punto de ser enviado a toda persona en este lugar no va a ser un llamado enviado por un predicador, no va a ser un llamado enviado por un pastor, no va a ser un llamado enviado por una persona humana. El llamado de Dios va a ser enviado por el Señor Jesucristo. Hermano, si se puede poner de pie. Esta semana es muy importante para esta iglesia. Y esta semana es muy importante para esta juventud. Porque todo el ámbito espiritual está tomando conciencia de lo que está sucediendo aquí. Todo el ámbito espiritual, toda fuerza angelical e inclusive toda fuerza demoníaca está viendo lo que está pasando acá. Y el Señor Jesucristo está llamando a jóvenes, está llamando a ancianos a una vez más poder tener sueños proféticos. Siento una unción profética. Siento una unción profética. Comience a orar. Comience a orar. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos. El Señor Jesucristo le ha prometido algo a usted. Usted que tiene a hijos que ya no vienen a la iglesia, una hija que ya no viene a la iglesia, siento que esa promesa, el cumplimiento de la profecía, está a punto de suceder en esta semana. Usted le ha pedido a su hija y a su hijo que vengan a la iglesia una vez más, y vez tras vez se ha negado. Pregúntele una vez más esta semana. Usted va a ver el cumplimiento de profecía. El cumplimiento de profecía. Y la palabra que se ha sido enviada el día de hoy, el Señor la va a estar confirmando su palabra toda esta semana. Esta semana va a ser una semana de que los ministros de Dios van a comenzar a impartir algo. Y vamos a comenzar hoy. Así que eso es lo que vamos a hacer. Como un pueblo, vamos a entregarle todo a Dios. Vamos a entregarle nuestra mente. Vamos a entregarle nuestro corazón. Vamos a entregarle nuestro espíritu. Porque cuando el cumplimiento del tiempo suceda, el Señor va a pasearse sobre esta iglesia, sobre este pueblo, sobre esta región. Y vamos a ver el cumplimiento de profecía. Así que le voy a pedir a usted venir a este altar. Y vamos a mantener con todo lo que nosotros podemos hacer. Vamos a mantener el distanciamiento social. Y si usted se siente más cómodo, mantenga su máscara. Pero vamos a venir al altar. ¿Por qué? Porque el altar representa un lugar de sacrificio y un lugar de muerte. ¿Qué va a morir en esta noche? Va a morir nuestra propia voluntad.
nuestra propia habilidad, nuestro propio talento. Y el Señor Jesucristo con eso va a hacer algo poderoso. Y esto es lo que eso es lo que siento en mi espíritu. Vamos a ser los hombres de este lado y las mujeres de este lado.